Hola, ¿qué tal? Bienvenido sea usted una vez más y bienvenida también a este su programa Hacia lo Mejor. De todo corazón quiero agradecerle que me permita llegar hasta usted. Muchas gracias y quiero decirle lo siguiente, mire, cuando nosotros estamos produciendo este programa, estamos pensando en ser bendición. Ese es nuestro deseo. Vivimos en un mundo donde usted y yo entendemos, sabemos, lo hemos visto que se han perdido los valores, un mundo de guerra, un mundo de violencia, un mundo donde pues la economía mundial cada día está peor. Y por eso es que este programa lo llevamos hasta usted con el deseo de inspirarle a creer cada día más y confiar en el bendito Señor. Pero no solamente eso, sino también tener una palabra de aliento para usted, porque nosotros somos importantes. Muchas veces yo escucho personas que dicen, yo no sirvo para nada, dichoso aquel, dichoso la otra, pero la realidad es que somos gente de gran estima y que el deseo de nuestro Dios es que cada día podamos alcanzar grandes cosas. En este programa vamos a tener música que yo sé que a la gente le gusta mucho los videos. Vamos a tener también una enseñanza sobre el por qué 4 evangelios. Yo estoy seguro que le puede interesar y le puede bendecir. Y también hemos recreado también el llamado de Mateo. Entonces, esto y más vamos a tener en este programa. ¿Por qué se lo estoy anunciando desde ahora al iniciarlo? Para que usted pueda llamar a algún familiar, a algún amigo, que usted en este momento tome su teléfono celular o su teléfono fijo y piense, yo creo que este programa le puede servir a mamá, le puede servir a mi tío, le puede servir a mi vecino, a mi ex compañero de trabajo o compañera de trabajo. ¿Por qué no hace una llamadita en este momento y usted le invita a ver este programa? Aparte que no solamente sale a las 3 de la tarde, sino sale a las 11 de la noche también y sale el jueves a las 7 de la mañana. Así que hay 3 posibilidades en que usted, su vecino, su amigo, su familiar lo pueda ver. Repito, miércoles a las 3 de la tarde, a las 11 de la noche y también el jueves a las 7 de la mañana. Quédese con nosotros, que estoy seguro el programa le va a inspirar y le va a motivar. Así que espero que se quede con nosotros y que podamos juntos ver este programa. Le invitamos a escuchar Radio Ruta 7 en Internet, con la mejor música y mensajes de bendición para nuestra vida. Radio Ruta 7, la ruta perfecta, la ruta hacia lo mejor. En el Templo del Tabernáculo en San Sebastián están las puertas abiertas para usted. Estamos para servirle. Nuestro número telefónico 60 41 16 48. Somos una congregación que tiene como propósito llevar personas a Jesús para una vida mejor. Ubicados 200 metros al norte de la antigua rotonda en San Sebastián. No imagino la vida sin Jesús viviendo en mí. No he conocido otra vida y no quiero porque estoy completa así. Me desorientaría, se apagaría mi luz. Sí, yo soy feliz sintiéndote en mí, te quitaré en mí. No podría vivir sin tu latir dentro de mí.
yendo hacia lo mejor. Este segmento lo hemos preparado pensando en esta realidad. Mire, hay muchas personas que tienen un sinnúmero de interrogantes, o tenemos un sinnúmero de interrogantes con respecto a la palabra de nuestro Señor. Y también no solamente interrogantes con respecto a la palabra, a las Sagradas Escrituras, sino con respecto a nuestro diario vivir. Por eso es que hemos pensado, vamos a hacer un segmento donde nuestros amados televidentes puedan aprovechar la oportunidad para hacernos preguntas con respecto a las Sagradas Escrituras o, como dije anteriormente, hacernos preguntas con respecto a situaciones que puedan estar pasando en ese momento. Yo sé que quizá no vamos a tener la explicación de muchas interrogantes que hay con respecto a la palabra de Dios, pues la misma Biblia dice que hay cosas que fueron reveladas a los hombres y hay cosas que son, llamémoslo así, directamente de Dios. Pero la mayoría de las preguntas creo que vamos a poder investigar un poquito y poder darle respuesta a esa interrogante. Usted, a partir de hoy, puede escribirnos a esta dirección si tiene preguntas, interrogantes a lo que hemos estado hablando. Ahora, déjeme decirle que debemos de entender que si usted me escribe una pregunta hoy, pues no se lo va a contestar quizás en el programa que viene. ¿Por qué? Porque son muchas. Ya yo tengo preguntas que me han hecho aún sin preparar este segmento, pero poco a poco vamos a ir evacuando esas inquietudes para que todos crezcamos juntos con respecto a la palabra de nuestro Señor. Usted me pregunta, yo tengo que investigar y entonces nos vamos a enriquecer tanto usted como yo. Esta es la dirección a la que usted puede escribirnos a partir de este momento, según la Biblia, @hacialomejor.com. Se lo voy a repetir, de hecho, usted lo está mirando aquí en la pantalla de su televisor para que usted también lo escriba. Según la Biblia, @hacialomejor.com. Así es que a partir de hoy ya hay un nuevo segmento que nos puede ayudar a todos con respecto a esas interrogantes que tenemos en nuestro diario vivir. Me han preguntado que hable un poquito sobre los 4 evangelios. ¿Por qué 4 evangelios? Dicen las personas. ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 4 evangelios? Buscar un versículo en la Biblia que uno diga, bueno, hay 4 evangelios por esto y esto, no lo vamos a encontrar. Eso no tiene un asidero bíblico para decir por esto son 4 evangelios. Pero conociendo que nuestro Dios es sabio y su inteligencia no es ciega, uno tiene que pensar lo siguiente. Alguien dijo que no es igual ver un objeto de frente que verlo de frente por la parte de atrás y a los lados. Yo me pongo a pensar que muchas veces a uno le toman fotografías de frente y sobre todo cuando son fotografías que tienen que ver algo con el gobierno, con las autoridades, se toman fotos de frente, de al lado y luego de atrás. ¿Eso para qué? Pues para conocer mejor a esa persona. Yo pienso que quizás nuestro Dios dejó 4 evangelios para que estos 4 evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, pudieran también dar a conocer más con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque evangelio significa buenas nuevas. Y justamente quien trae las buenas nuevas de salvación es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y son tan buenas nuevas, oiga bien, que nuestro Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, las últimas palabras de nuestro Señor fueron estas: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura y enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Así es que las buenas nuevas de salvación es necesario no solamente que uno las conozca, sino que uno también las lleve a otras personas. El mundo gira tan rápido hoy en día, la comunicación es tan rápida, mas sin embargo, oiga bien, hay más de 2.000 millones de personas que no saben nada con respecto a nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Esto nos debe llevar a todos nosotros a pensar la importancia que tenemos de estar llevando el mensaje de nuestro Señor, la importancia de conocer también los 4 evangelios que hablan de la persona de Jesús, nuestro Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de Él y de esa manera crecer en fe, crecer en esperanza y poder ser
hombres y mujeres que estén dispuestos, usados por Dios para darle a conocer. El primer evangelio es el evangelio según San Mateo. Usted así lo ha escuchado muchas veces, el evangelio según San Mateo. ¿Por qué según San Mateo? Bueno, porque justamente fue Mateo el que escribió este evangelio. Ahora, debemos de recordar un poquito que Mateo era un publicano. Mateo era una persona que cobraba los impuestos de los judíos a favor del imperio romano en aquel momento, y por lo tanto Mateo no era muy querido, mas sin embargo Mateo Dios lo llama y es un discípulo del Señor, es un apóstol. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el que escribe el evangelio, Mateo, fue un testigo ocular de nuestro Señor y Salvador Jesús, caminó con él. Entonces Mateo tenía bastante información y bastante conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al leer el primer capítulo, nosotros vemos que Mateo comienza escribiendo con respecto a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza diciendo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así se va él contando en su evangelio de a dónde viene nuestro Señor Jesucristo, hasta que de pronto dice así: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que Mateo se interesa tanto en escribir de a dónde venía nuestro Señor Jesucristo? Bueno, debemos de recordar lo siguiente. Mateo, cuando yo miro esto, puedo entender que Mateo escribe, aunque toda la Biblia es para todos nosotros, Mateo escribe muy directamente a los judíos. Y los judíos estaban esperando al Mesías, el que venía a librarlos de la esclavitud de Roma. Y los profetas hablaban de la venida del Mesías. Isaías, sobre todo, habló mucho con respecto a que iba a venir un Mesías. Y los judíos esperaban un rey. Mire qué interesante. Ellos esperaban un rey que viniera con gran poder para que destronara al imperio romano que en ese momento los estaba subyugando. Entonces, la mayoría de judíos esperaban ese rey, quizás con una espada larga, montado en un caballo, desafiando al imperio romano. Mas, ¿qué fue lo que vino? Un Señor Jesucristo montado en un burrito. Y es interesante porque el entrar nuestro Señor Jesucristo montado en un burrito a Jerusalén, lo que está diciendo es: yo vengo en son de paz. Por general, los guerreros venían montados a caballo y desafiaban al imperio, pues desafiaban al enemigo. Pero cuando venían en un burrito estaban diciendo: nosotros estamos llegando en son de paz. Por eso es que nuestro Señor Jesús viene justamente a Jerusalén y entra en un burrito. Así es que los judíos que estaban esperando a ese gran rey que los iba a libertar del imperio romano, pues nunca pudieron entender y nunca aceptaron que Jesucristo era el rey, era el Mesías. Por eso es que también Mateo habla mucho, recoge mucho de lo que el Señor, de cómo el Señor se presenta. Nuestro Señor, cuando vino a esta tierra, pues habló de que Él era un siervo. Entonces, Mateo escribe mucho sobre el rey siervo. Mateo escribe mucho sobre el rey compasivo. Mateo escribe también y recoge mucho con respecto a la persona del rey sufriente. Y luego Mateo habla también sobre el rey de gloria. Como diciendo Mateo, ok, judíos, ustedes, la mayoría, no todos ustedes dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero justamente crucificaron a aquel del cual el profeta Isaías había hablado que iba a venir a libertar y que iba a venir a salvar. Claro, usted y yo podemos entender de qué libertad habló nuestro Señor Jesucristo y al salvarnos, ¿de qué? Nuestro Señor no vino a derrocar al imperio romano, pero sí la profecía decía que Él iba a venir con su amor, como Él fue, para libertar
de la esclavitud espiritual, para quitar la venda que estaba cegando a las personas con respecto a Dios y para salvar a la raza humana. Por eso es que cuando nosotros vemos el Evangelio de San Mateo, hay que entenderlo de esa manera. Lo escribe muy directo hacia los judíos. Habla de que Jesús es el Rey, el Mesías, el que venía a salvar al mundo, y lo presenta a Él como ese Dios eterno que vino a hacer milagros y a tener compasión con respecto no solamente a los judíos, sino a todos aquellos que en aquel momento se cruzaron con Él. Nosotros vamos a ir un ratito a un corte. Cuando nosotros regresemos, vamos a hablar de otros 2 evangelios, de Marcos y de Lucas. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Creo firmemente que si hay algo que nosotros valoramos en nuestra vida, al menos los padres, son nuestros hijos. La Biblia dice de que Dios nos los dio como herencia, como regalo, para que nosotros los cuidemos y los disfrutemos. Qué lástima que muchos padres de familia se les olvida esa verdad y los miran simplemente como seres humanos más a quienes yo tengo que vestir, darles comida, darles un estudio, pero se les olvida la importancia de la vida espiritual de ellos. Y muchas veces no pensamos hacia dónde los llevamos. Quizás pensamos a cuál colegio va a ir, cuál escuela va a tener, cuál es el señor que lleva la microbús, en fin, planeamos todo eso que es importante, pero no pensamos a dónde van a estar nuestros hijos cuando tengan 5 o 10 años. En el Templo del Tabernáculo en San Sebastián sí lo hemos pensado. Y debido a esto es que hemos levantado un ministerio que se llama Son de Dios, donde tenemos una pastora que trabaja con niños y también un grupo de personas que una vez al mes o 2 veces al mes salen con los niños a diferentes lugares donde a través del juego, de la recreación, se les enseña a ellos también la verdad de nuestro Dios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que ellos crezcan también teniendo en su mente, en su corazón, la realidad de un Dios existente, la realidad que hay un Padre que les ama. Por eso para nosotros sería un privilegio también tenerle a usted en el tabernáculo con sus hijos. Si usted quiere conocer más con respecto a este ministerio, nuestro número de teléfono aparece en este momento, 2226-6747, para que usted nos llame y reciba más información con respecto al ministerio de niños Son de Dios. Muy bien, aquí estoy de regreso. Quiero recordarle que usted puede escribir sus preguntas, sus interrogantes en cuanto a la Biblia, en cuanto a alguna situación que usted pueda tener en su familia, a esta dirección, según la Biblia, @hacialomejor.com. Este segmento es para que usted y yo podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Estamos hablando de los 4 evangelios, hemos explicado por qué 4 evangelios, para que podamos conocer de una mejor manera la vida de nuestro Señor Jesús. Hemos hablado que el primer evangelio es el evangelio según San Mateo, escrito muy directo a los judíos, para que ellos comprendieran que ese Jesús que le habían dado muerte y que resucitó era el rey que ellos también esperaban. Y hemos hablado también que habla mucho Mateo con respecto a Jesús como rey, siervo, compasivo, sufriente y el rey de gloria. Marcos, el evangelio según San Marcos. Mateo era un testigo ocular, pero Marcos pareciera que anduvo muy cerca de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, mas sin embargo, Marcos no era un discípulo del Señor Jesucristo, no fue un apóstol. Mas sin embargo, Marcos, según lo que uno mira en el libro de los Hechos, era una persona muy allegada a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y según parece, Hechos 12, versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que
pareciera que la iglesia del comienzo, pues en la casa de Marcos, pues se reunían un grupo de cristianos al inicio. Por eso es que decimos de que Marcos era alguien muy allegado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. También, cuando uno mira la carta del apóstol Pedro, la primera carta en el capítulo 5, el último capítulo de la carta de Pedro, que es el 5, el versículo 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que pareciera también como que la persona que llevó a Marcos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino también que fue la persona que le contó mucho a Marcos con respecto a Jesús para que él escribiera, fue el apóstol Pedro. El Evangelio de Marcos va muy dirigido también a aquellos gentiles de aquel momento que se convierten al cristianismo. Como dije anteriormente, no debemos nosotros de olvidar que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, y que esta palabra, las Sagradas Escrituras, no solamente para este pueblo, para el otro, sino para todos. Pero acuérdense que la iglesia del comienzo sufrió mucha persecución al inicio, y entonces pues ellos como que escribieron muy directamente para afirmar a las personas en el cristianismo, y Marcos se cree que escribe mucho para los gentiles que se habían convertido al cristianismo, y gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Ahora, Marcos se interesa mucho no tanto por lo que nuestro Señor dice, sino sobre todo por lo que nuestro Señor hace. Y usted mira que es un evangelio relativamente corto, pero él detalla mucho los acontecimientos, los milagros, las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y repito, no fue un testigo siempre que anduvo ahí con nuestro Señor Jesucristo. No, sí conocía al Señor, tuvo que haber caminado por ahí muy cerca, a la par del Señor, pero no fue un testigo ocular. Es el Evangelio según San Marcos. Y recuerde, escribe mucho con respecto a Jesús como Hijo de Dios. Así como Mateo escribe mucho de Jesús como el Rey, Marcos escribe mucho de Jesús con respecto a el Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar con respecto al Evangelio según San Lucas. Pero voy a leer dos versículos para aclarar, o no para aclarar, sino más bien para confirmar lo que voy a decir. El Evangelio según San Lucas, Lucas comienza diciendo así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, así lo escribe Lucas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que está diciendo, voy a escribir algo que ya aquellos que anduvieron con el Señor lo dijeron, eran los apóstoles. Luego dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. O sea que Lucas no caminó con el Señor. Lucas fue una persona que tuvo que investigar mucho con respecto a Jesucristo para poder escribir. Vuelvo a leerlo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así es que el Evangelio, Lucas se lo escribe a una persona que él mismo dice que se llama Teófilo. ¿Para qué? Para que Teófilo también conozca la verdad de todas las cosas que a él le enseñaron. Pero también Lucas, cuando escribe o cuando se escribe el libro de los Hechos, el libro de los Hechos comienza así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así es que Lucas no anduvo con el Señor. Lucas investigó y le escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos a una persona que, como dije anteriormente, Lucas dice que se llamaba Teófilo. ¿Sería el nombre de él? ¿Sería un nombre ficticio? ¿Quién sería esta persona? No tenemos
conocimiento total. Sí sabemos de que él había sido instruido en las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y Lucas le escribe para que él tenga más claridad en todo. Quizá este hombre Teófilo quería demostrarle a la gente de aquel entonces que los cristianos no querían hacer nada malo, sino simplemente que los cristianos estaban creyendo en alguien que era verdad. Lucas conoció a Pablo, porque en Colosenses capítulo 4 versículo 14 dice que cuando Pablo escribe la carta o envía la carta, dice: os saluda a Lucas, el médico amado. Así que encontramos algo más con respecto al evangelista Lucas. ¿Qué Lucas escribe a Teófilo? Dos, el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Que Lucas no anduvo con el Señor, sino que tuvo que investigar profundamente con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo para escribirlo. Que Lucas era un médico y que Lucas también era muy amigo del apóstol Pablo. De hecho, los viajes misioneros del apóstol Pablo, se escribe que Lucas está con Pablo. En algún momento Lucas está con Pablo en las cárceles. Ahora, hay algo interesante de Lucas que no escriben los otros evangelistas. Lucas habla mucho sobre el nacimiento y la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que hasta qué punto Lucas también conoció a la Virgen María para que ella le contara y él escribiera. No lo sabemos. Lo que sí podemos ver es que Lucas tuvo que investigar mucho, que anduvo con Pablo y quizás conoció a Pedro, y por qué no, quizás hasta conoció a la Virgen María, y de todos ellos, de los apóstoles, de Pedro, aún de Pablo, él recoge mucho para escribir con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Contiene muchos detalles con respecto a donde nuestro Señor Jesucristo estuvo. Él habla mucho de Galilea, de Judea, de Perea, de esos lugares por donde nuestro Señor Jesucristo anduvo, pero fue un hombre que se preocupó, usado por Dios. Quizás tuvo que dejar todo lo que era medicina, usado por Dios para recopilar con respecto a ese evangelio del Evangelio según San Lucas y con respecto también al libro de los Hechos. Hablemos un poquito ya del último evangelista, Juan. Como usted sabe, Juan sí fue también testigo ocular, porque Juan era uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y Juan pareciera que era uno de los apóstoles, si no el apóstol menor de los 12. Juan en ningún momento dice que él escribe el evangelio, como ninguno de los otros. Los evangelios son anónimos, ellos no dicen yo escribí. Juan en algún momento dice el discípulo amado, hablando de él mismo. Entonces, como que nuestro Señor Jesucristo tenía una afinidad. Yo creo, cuando leo la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo tenía 3 de los apóstoles que siempre eran un círculo muy íntimo con él: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, los hijos de Zebedeo, y Pedro. Como que siempre estuvieron muy cerca de Jesús, estuvieron en el monte de la Transfiguración y en otros momentos. Y entonces Juan sí fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Vivió, oiga bien, fue a quien nuestro Señor le dijo, cuide a María, ella tu madre, porque si usted lee la Biblia, los familiares de nuestro Señor no creían en él. Y entonces nuestro Señor le deja a Juan ese cuidado de María. Parece que después de que María muere, Juan se va para Éfeso, donde ahí vivió mucho tiempo, y después de ahí fue llevado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Lo deportó a la isla de Patmos, qué sé yo, tal vez 60 años, 50 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Él ahí escribió también el libro del Apocalipsis, que en algún momento usted lo ha leído también. Entonces, si nosotros hablamos del Evangelio de Juan, pues Juan habla mucho sobre nuestro Señor como el Verbo encarnado, como el Dios que es vida, que es paz,
que es luz, él hace mucho énfasis en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el primer capítulo Juan habla mucho de que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así que Juan escribe mucho sobre nuestro Señor, que deja su trono y viene a morir por cada uno de nosotros. Así él hace mucho énfasis en esto, y parece como que Juan le da mucho énfasis el evangelio justamente a aquellos hombres y mujeres que habían creído en nuestro Señor Jesús. Pero Juan no solamente escribe el evangelio de Juan, sino el libro del Apocalipsis, y luego escribe primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas muy pastorales para fortalecer la vida de los primeros cristianos. Así es que, una vez más, usted tiene que recordar, son 4 los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos esos 4 nos ayudan a nosotros a conocer de una mejor manera la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que desde aquí, desde Hacia lo Mejor, le instamos para que usted también, si lo está haciendo, lo siga haciendo. Y si no, saque tiempo para leer los evangelios que relatan la vida de Jesucristo, el que murió por usted y por mí y resucitó y nos espera allá en el cielo. Estás viendo Hacia lo Mejor. Yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que me han ayudado para poder llevar este programa hasta usted. Para nadie es un secreto de que deseáramos que nadie cobrara nada, pero usted y yo sabemos que tenemos que pagar en esta tierra casi por todo. Tenemos que pagar el espacio, tenemos que pagar los cassettes también que hay que enviar en la producción. Entonces hay amigos nuestros y amigas que se han preocupado cada día, mes a mes, de ayudarme con una ofrenda para poder producir este programa. Si usted es esa persona y me está mirando, yo quiero decirle que muchas gracias por ayudarme a extender el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestros números de teléfono están a su disposición para que usted también los use, y pues cada día estamos para servir. Una vez más, a todos nuestros amigos y amigas que están orando y apoyándonos económicamente, que Papá Dios les bendiga grandemente. ¿Por qué esperar la ausencia de un ser querido para expresar por palabras lo que ha significado esa persona para mi vida? Ahora puedes enviar ese mensaje grabándolo en video desde tu computadora, tablet o celular y enviarlo a la dirección electrónica telodigoenvida@hacialomejor.com. telodigoenvida@hacialomejor.com. La gente muchas veces se pregunta: ¿podrá existir tan siquiera la más pequeña oportunidad en el diario vivir que pueda cambiar su vida y por ende sus circunstancias difíciles? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que sí, definitivamente sí. Y sobre todo cuando se tiene un encuentro personal con el dador de la vida, el Señor Jesús. Esto fue lo que sucedió en una de las calles de Palestina con un hombre llamado Leví y que hoy le conocemos como Mateo.
Usted acaba de mirar algo muy parecido, porque estamos llevándole a pensar un poquito, a traerle a la memoria lo que dice la Biblia. Algo así sucedió 2000 años atrás en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a este hombre que acaba de dejar el banco, que se llamaba Leví, el hijo de Alfeo, que luego se le conoce también como Mateo. Mateo fue quien escribió el Evangelio que usted muchas veces ha leído, ha escuchado, el Evangelio según San Mateo. Era un publicano, y al ser publicano, pues no era muy querido en aquella sociedad del entonces, porque el publicano trabajaba a favor del Imperio Romano, y como usted se da cuenta, el Imperio Romano pues tenía subyugado a los judíos en aquel momento. Era el imperio que los tenía a ellos por debajo. Y Mateo cobraba impuestos a favor del Imperio Romano, pero no solamente que los cobraba a favor del Imperio Romano, sino que también cobraba más de lo que tenía que cobrar. Por eso es que el publicano y el jefe de publicanos, como también fue Zaqueo, otro hombre a quien Dios llamó, eran muy odiados en aquel momento. Y yo me pongo a pensar, y lo insto a usted a que medite, si nosotros hubiéramos sido nuestro Señor Jesús, ¿hubiésemos llamado a Mateo? Yo creo que quizá lo hubiéramos pensado, porque mire qué interesante. La Biblia enseña que después de que nuestro Señor llama a Mateo, se va a la casa de Mateo y tienen una cena. Y los fariseos llegaron y comenzaron a criticar a nuestro Señor porque comía con fariseos, porque eran tan odiados que la gente los despreciaba. Pero así es nuestro Dios. Dios no hace acepción de personas. Llamó a Mateo y no solamente llama a Mateo, sino también que más adelante nuestro Señor llama también a Pablo. Y Pablo era un fariseo que odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos y se deleitaba encarcelándolos o quizás hasta viendo que le dieran muerte a los cristianos. Y nuestro Señor también llamó a Pablo y también llamó a Zaqueo, que era jefe de publicanos. Porque otra vez quiero recordarle, nuestro Señor no hace acepción de personas. Pudo haber llamado a Pilatos en aquel momento, pudo haber llamado a Herodes, pudo haber llamado a mucha gente, pero nuestro Señor llama a gente. San Pablo dice que la gente sencilla, la gente del vulgo, son los que nuestro Señor llama para avergonzar a los sabios. Y lo más hermoso de todo es que el llamamiento de nuestro Señor no fue solamente en aquel tiempo. Todavía nuestro Dios sigue llamando a muchas, pero muchas personas. Me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Mateo hubiera dicho, no quiero seguirte? Y tenía el derecho de hacerlo perfectamente. Pues otro hubiese sido el que escribiese el Evangelio según San Mateo. Otro lo hubiera escrito. Pero Mateo no estuviese en este momento en la posición, humanamente hablando, que está, ni mucho menos estaría allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no ha escuchado en algún momento decir el Evangelio según San Mateo o Mateo el Evangelista? Este hombre llegó a ser grande,
grande. Y no solamente grande, sino también llegó a ser usado por Dios. Que toda persona que tenga la oportunidad de leer su evangelio que habla con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo es bendecida. Dios usó a este hombre a tal punto de que hasta hoy yo soy bendecido. Y si usted lee el evangelio de Mateo, usted también es bendecido. Pero, ¿qué pasó con Mateo? A mí me gusta que meditemos esto. Mateo dejó todo. Dejó el banco, dejó todo con tal de servir a nuestro Dios, con tal de seguirlo a Él. Si Mateo no hubiese dejado ese banco, hubiese seguido ahí sentado, cobrando impuestos, no estuviéramos hablando de Él hoy, y le aseguro que no estuviese quizá con nuestro Señor en este momento. Pero la decisión de dejar banco fue clave, no solamente para que él pudiera caminar al lado de nuestro Señor, sino también quizás para que su familia y aún todos nosotros pudiésemos tener hoy también esa oportunidad de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta qué importante es dejar muchas veces el banco donde uno está sentado? Hay personas que, al igual que Mateo hoy en día, han sentido un llamado de parte de Dios, que quizá no le han visto hacerle así, el Señor haciéndolo así, o quizá no han escuchado una voz que dice Carlos, Fernando, María, Esteban, Giovanni. Quizás no escuchamos una voz audible que nos llame, pero sí en lo más profundo de nuestro corazón comenzamos a sentir un deseo por las cosas de nuestro Dios. Un deseo de estudiar la Biblia, un deseo de practicar su palabra, un deseo, qué sé yo, de ir a una congregación, un deseo de orar, un deseo en nuestro corazón de buscar más de Él. Así como comienzan los llamados de parte de nuestro Dios en este tiempo. Y como dije, muchas personas hoy en día están siendo llamados, pero muchos no están dispuestos a dejar el banco. ¿Cuál banco? ¿Qué sé yo? El banco de mi propio yo. Yo soy yo y yo simplemente quiero vivir mi vida. Yo he escuchado que hay gente que dice, yo vivo mi vida a como yo quiero, por no usar palabras más gruesas. Pero la realidad, es que la vida no es de uno. La vida Dios nos la da para que nosotros también podamos disfrutarla, pero no se disfruta la vida si uno deja justamente las enseñanzas, los principios de nuestro Creador. Muchas personas están sentadas en el banco de su propio yo, y aunque saben que es bueno seguir a Jesús, y aunque saben que les conviene seguir al Señor, no solo a ellos, sino porque al seguir a nuestro Señor Jesucristo, su familia también va a ser bendecida, hay una soberbia allá adentro que dice, no, porque yo no quiero seguir, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero y punto. Por ese banco que se llama el banco del yo, muchos hoy están sufriendo, no solamente ellos, sino sus propios familiares, porque no están dispuestos a dar el paso para cambiar, para vivir una vida hacia lo mejor. Y lo peor es que muchos también hoy están sufriendo, no en esta tierra ya, porque han partido y han tenido que ir a la condenación eterna por simplemente desobedecer el llamado del bendito Señor. Hay otro banco donde muchas veces la gente está sentada y que no se quiere mover de ahí y que no quiere que nadie le quite de ahí. Es el banco de la religión. Yo tengo esta religión y a mí nadie me va a sacar de ella. Y se nos olvida que Jesús no vino a enseñar una religión. No hay un pasaje en la Biblia donde nos diga que nuestro Señor vino a dejar una religión. Al contrario, nuestro Señor dice claramente quiénes son sus ovejas, porque la realidad es que todas las religiones dicen, nosotros somos la única. No hay otra religión, la mía es la única. Así como se piensa. Nuestro Señor Jesucristo dijo, repito, ¿cuáles son sus ovejas? Mis ovejas, dice el Señor,
oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Muchas veces decimos, mi religión es la única, mas sin embargo mi religión no me lleva a escuchar al Señor, ni mucho menos me lleva o me inspira o me impulsa a seguir al bendito Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros también dejemos el banco de la religión, porque por la religión muchas personas abandonan a Jesucristo. Prefieren seguir a su líder religioso, llámese como se llame, puede ser un pastor, puede ser un presbítero, puede ser sacerdote, lo que sea, y hablamos muy bien de ellos, los queremos a ellos, y no está mal esto, los apreciamos a ellos, pero nos enfocamos a ellos y dejamos justamente a quien debemos de seguir, a quien debemos cada día de escuchar y a quien debemos de servir, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso fue que este hombre llamado Mateo dejó todo, porque él sabía que quien le estaba llamando era quien le daba la vida y la vida eterna. Por eso es que Pablo también le importó un comino. Pablo dijo, yo era fariseo de los fariseos, hebreo de los hebreos, pero cuanta cosa para mí era importante, yo la he escatimado como nada, con tal de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia, estuvieron dispuestas a dejar todo con tal de seguir al bendito Señor. Si usted mira la vida de Eliseo, la vida de Elías, la vida de Abraham, todos ellos dejaron todo con tal de seguir al Señor Jesucristo. No te apegues a una religión si sabes perfectamente que Jesucristo es el Señor de tu vida, si sabes perfectamente que la Escritura, la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseña que el único que da vida eterna, que el único camino que lleva al cielo es nuestro Señor Jesucristo. El otro banco que muchas veces también no nos deja seguir al Señor es el banco de la fama, el banco de la popularidad, el banco de mis títulos, el banco que me hace a mí sentir bien, el banco que me acomodo porque digo yo me lo merezco. Son muchos los profesionales hoy en día y las profesionales que tienen su título y trabajan en su profesión, pero ellos saben perfectamente que todo se lo deben al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es más, muchos han dejado el título ahí a un lado para servir a nuestro Dios, y hoy muchos están haciendo la obra de misioneros, la obra de misioneras, ayudando a la gente porque consideraron que el llamamiento de Jesús era más importante que cualquier título que ellos tenían o pudiesen tener. Por eso, tenga cuidado de no apegarse tanto a que yo soy esto, soy lo otro, y que qué vergüenza que a mí me miren ahora en una iglesia buscando de Dios. Van a decir que yo estoy loco. No. El principio de la sabiduría, oiga bien, es el temor a Dios. Eso lo dijo Salomón. El hombre y la mujer que están dispuestos a dejar el banco donde están sentados con tal de hacer la voluntad del Señor, son los hombres más inteligentes y las mujeres más inteligentes que puedan pasar por este mundo entero, por este mundo, perdón. Y usted me dice, ¿cómo quién es? Moisés fue un hombre muy inteligente. Salomón fue el más sabio que ha existido en la tierra. David, otro hombre muy inteligente. Elías, Isaías, fueron hombres demasiado inteligentes, pero que ellos comprendieron que no podían sentarse en un banco simplemente a creerse que era lo máximo, sino que lo mejor era servir a su Dios. Por eso, hoy es un momento para que usted medite. ¿Cuál es el banco en que usted se encuentra sentado? ¿Está dispuesto a dejar ese banco? El banco de la fortuna, el banco de la riqueza, el banco de mi posición, el banco de mi fama. ¿Está dispuesto a dejar ese banco como lo dejó Mateo? Por eso es que Dios te está llamando. Dios te está llamando en este momento, y sé que no es casualidad que usted pueda ver este programa. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que le sigan a Él, pero debe de haber una disposición. La disposición de decir, Señor, heme aquí, como dijo el profeta Isaías, Señor, heme aquí.
las cosas cambian. Comienzan a cambiar en uno mismo. Y al estar cambiando en uno mismo, también los que están a nuestro alrededor comienzan a sentir ese cambio. De aquel hombre que estaba sentado en el banco de la droga, en el banco del licor, en el banco de la brujería y de la hechicería, del juego de azar. Ese hombre, esa mujer que estaba ahí sentado, lo dejan y comienzan a seguir a Jesucristo. No solamente ellos comienzan a ser bendecidos, sino también su familia. Si usted tiene que dejar el banco, ¿no cree que es importante hacer el esfuerzo con tal de que su familia pueda vivir feliz? ¿No cree que su mamá, su papá, sus hermanos merezcan vivir mejor y no sufriendo porque usted no quiere dejar el banco? ¿No cree usted que sus hijos también merecen tener un futuro diferente si usted está dispuesto a dejar ese banco donde durante tanto tiempo ha estado sentado y no quiere dejarlo? ¿Verdad que sí? Nuestra familia lo merece. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos lo merecen. Por eso yo le invito para que usted, al igual que Mateo, tome una decisión. La decisión de decir, sí, ya no quiero más estar en este banco. Este banco me ha causado mucho problema. Por estar aquí en este banco que se llama droga, religión, mi familia ha sufrido. Yo ya no quiero más. Yo quiero levantarme y comenzar a seguir a Jesucristo. ¿Por qué no lo hace? Yo voy a hacer una oración en este momento. Y si usted quiere repetirla conmigo, hágalo. Hágalo. Y después de esta oración, esté dispuesto a buscar un lugar donde se le enseñe la palabra de Dios y donde usted diga, yo quiero seguir a Jesús. Y si yo estoy para ayudarle, pues aquí estamos. La dirección nuestra está apareciendo en la pantalla de su televisor, nuestro número de teléfono, pero lo importante es que usted también pueda estar adelante y no atrás. No te quedes en el banco. El banco ahí estará, pero los que siguen a Jesús siempre irán de gloria en gloria. Los que siguen al Señor Jesucristo van a estar siempre de cabeza y no por cola. Los que siguen a nuestro Señor Jesucristo van camino, oiga bien, van camino a presentarse delante de Él en cualquier momento. Por eso, haga esta oración conmigo. Dígale así, amado Jesús, yo también, al igual que Mateo, estoy sentado. Quizás, Señor Jesús, tengo muchas cosas a mi favor, pero hoy comprendo que no debo de seguir aquí. Comprendo, amado Jesús, que me estás llamando para ti. Y yo no quiero desobedecer a tu llamado. Quiero a partir de hoy ser otro Pablo, otro Mateo, otro Pedro, otro Zaqueo, otro hombre, otra mujer que está dispuesta a servirte. Quiero entregar mi vida a ti desde hoy. Perdóname de todos mis pecados, perdóname, porque desde hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Abro mi corazón para que tú entres a morar en mí. Y yo decido desde hoy seguirte. Me estás llamando. Yo decido, Señor, servirte, seguirte a ti, vivir para ti. Mi vida desde hoy te la entrego. Amén y amén. Yo también he sido llamado por Él. Por eso es que tengo que ir para seguir haciendo la obra que Él me ha encomendado. Hasta nuestro próximo programa, si el Señor lo permite.